Bueno, entonces, siguiente ejercicio de límites de la guía que les dejó el profe Helber. ¿Listo? Vamos acá. Y nos va a quedar límite cuando x tiende a 1 de la función x menos 1 sobre x al cuadrado más 3x menos 4. ¿Listo? Evaluamos todo nuestro límite. Y me va a quedar de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer, nuevamente, evaluar el límite. Entonces me queda límite cuando x tiende a 1 y hago el respectivo reemplazo. Entonces me quedaría, donde está la x, coloco el valor de 1, que es el valor que me está dando aquí la x, 1 menos 1 sobre 1 elevado al cuadrado más 3 por 1 menos 4. Y me queda que el límite cuando x tiende a 1, 1 menos 1, 0, 1 elevado al cuadrado me da 1 más 3 por 1, que es 3, menos 4. Y aquí coloco que el límite cuando x tiende a 0, perdón, tiende a 1, es igual ¿a qué? A 0 sobre 1 más 3, 4. 4 menos 4 daría 0, lo cual quiere decir que esto es una indeterminación. ¿Listo? Indeterminación. Y el valor indeterminado para una función o para un límite no es válido. Entonces, debemos aquí en este caso hacer uso de la factorización para eliminar esa indeterminación. Y vamos a hacerlo. Y me queda límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 sobre, aquí factorizo este polinomio, este trinomio que está en el denominador, ¿vale? Este que está acá en la parte inferior. Vamos a ver cómo se factoriza ese trinomio. Entonces, cuando tenemos un trinomio de este tipo, abrimos dos paréntesis acá. A ambos les agregamos la x como factor. ¿Listo? Y aquí simplemente buscamos dos números que multiplicados entre sí me den 4 y sumados me den 3 o restados. Comenzamos aquí con la ley de los signos. Más por más me da más por menos, es decir, ¿de dónde estoy haciendo esta multiplicación? El primer signo es positivo. ¿Listo? Entonces hago la ley de los signos. Más por más me da más y traigo ese signo acá. Y el resultado de este signo lo multiplico por el tercero, es decir, este positivo por este tercer signo que está acá. Más por menos me da menos. Y esa es, o como debo colocar los signos. Ahora comienzo. Busco dos números que multiplicados entre sí me den 4 y al sumarlos me den 3. Esos números son 4 y 1. ¿Listo? Ahora, ya tengo esa parte de aquí. Mire que aquí sí puedo hacer, a diferencia del ejercicio anterior, aquí sí puedo cancelar este x menos 1 con este x menos 1. Y no es que lo cancele. En realidad lo que pasa es que la división de estos dos números, o al darle un valor a la x, eh, nos dice que es una igualdad. ¿Y qué es una igualdad? Es decir, dividir una cosa, es decir, como ejemplo, dividir 3 entre 3. ¿Sí? Esto es igual a 1. O 1 dividido entre 1 es igual a 1. Entonces, una cantidad que divide entre la misma cantidad, esa operación nos va a dar 1. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar que el límite, cuando x tiende a 1, ¿de qué? De 1 sobre x más 4.
¿vale? Aquí lo puedo colocar multiplicado por 1, pero sigue siendo x más 4. De esta manera ya hemos eliminado la indeterminación o nos corresponde averiguar si hemos eliminado la indeterminación. Y nos va a quedar límite cuando x tiende a 1 y hacemos los reemplazos de 1 sobre, donde está el valor de, o la x, coloco 1, que es el valor que está el límite, más 4, y me queda que el límite cuando x tiende a 1 es igual a 1 sobre 1 más 4, 5. Y de esta manera ya he hallado el valor del límite eliminando de esa indeterminación. ¿Listo, muchachos? Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Vamos acá. Nos queda x al cuadrado menos 9, límite cuando x tiende a menos 3, si es a menos 3, de x al cuadrado menos 9 sobre x más 3. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer ese quinto ejercicio nosotros acá. Y me queda límite cuando x tiende a menos 3 de la función x al cuadrado menos 9 sobre x más 3. Listo. Entonces, para saber si es una indeterminación o no, lo primero que tenemos que hacer es evaluar el límite. Entonces me queda límite cuando x tiende a menos 3 de menos 3 elevado al cuadrado menos 9 y esto sobre menos 3 más 3. Y me queda que el límite cuando x tiende a menos 3 elevado al cuadrado me daría 9 menos 9 sobre menos 3 más 3. Y me queda que el límite cuando x tiende a menos 3 es igual, y aquí ya yo el valor, 9 menos 9, 0, sobre menos 3 más 3 me daría 0. ¿Listo? Lo cual quiere decir que esto es una indeterminación. Y una indeterminación no es un valor válido para un límite. Entonces debemos hacer uso en este caso de la factorización para eliminar esa indeterminación. Y me queda límite cuando x tiende a menos 3, ¿de qué? De x al cuadrado menos 9 sobre x más 3. Fijémonos, muchachos, que aquí en la parte superior existe la diferencia de cuadrados perfectos. ¿Y cómo sé que existe la diferencia de cuadrados perfectos? Al extraerle la raíz cuadrada al primer término y al extraerle la raíz cuadrada al segundo término son e- exactas. Y me va a quedar que la raíz cuadrada de x al cuadrado me va a dar x, que la raíz cuadrada de 9 me da 3, y tomo uno sumando y el otro restando, x más 3 sobre x menos 3, y esto sobre x más 3. Y pues obviamente que aquí iría límite cuando x tiende a menos 3. Y me queda que el límite cuando x tiende a menos 3 es igual. Entonces tengo aquí, para poder eliminar la indeterminación, tengo un x más 3 que multiplica con un x más 3 que divide,
esa división me da 1. Y 1 por una cantidad o dividido entre 1 sigue siendo la misma cantidad. Y me queda x menos 3. Ahora evalúo el límite y me queda que el límite cuando x tiende a menos 3 de menos 3, ¿cierto? Es el límite. Y me queda límite cuando x tiende a menos 3 es igual a que menos 3 me daría menos 6. Y esta tendría a ser la respuesta o el valor para ese límite. ¿Listo, muchachos? Ahora voy con el sexto ejercicio de la guía del profe Herbert. Listo. Dice que límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado más 4x sobre 3x al cubo más x al cuadrado menos x. Listo. Entonces vamos acá. Y dice, límite cuando x tiende a 0 de la función x al cuadrado más 4x sobre 3x al cuadrado más x al cuadrado menos x. Listo. Entonces, debemos, como siempre, evaluar el límite. Y me queda límite cuando x tiende a 0. ¿De qué? De 0 elevado al cuadrado más 4 factor de 0 o 4 por 0. Y esto sobre 3 factor de 0 elevado al cuadrado más 0. Este es 0 elevado al cubo, perdón. Aquí es elevado al cubo. Porque aquí simplifico. Aquí el ejercicio dice que es x al cubo. De 0 elevado al cubo más 0 elevado al cubo menos 0. Y me queda que el límite cuando x tiende a 0, 0 elevado al cuadrado, 0. 4 por 0, 0. Sobre 0 elevado al cubo nos daría 0. 0 por 3, 0. Más 0 elevado al cuadrado, 0. Menos 0. Entonces, límite cuando x tiende a 0 es igual a 0 sobre 0, lo cual quiere decir que es una indeterminación. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer uso de la factorización para nosotros poder sacar o quitar esa indeterminación presentada. Entonces, nos va a quedar el mismo límite listo, lo bajo aquí. Es el mismo límite y voy a hacer uso de la factorización. ¿Listo? Y me va a quedar el numerador y me queda x, o bueno, límite cuando x tiende a 0 es igual a x como factor en común de x más 4, ¿cierto? Sobre, saco la x también como factor en común de 3x al cuadrado más x menos 1. ¿Listo? Ahí ya factoricé. Entonces, de tal manera que tengo una x que multiplica con una x que divide,